Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más juntos y la palabra de Dios iluminará nuestras vidas. Es la palabra de este próximo domingo, que la vamos a escuchar con atención y luego la vamos a compartir con una reflexión. Desde entonces Jesús empezó a manifestarse a sus discípulos, que él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y también de los escribas, que debía ser matado, y al tercer día resucitar a la vida. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle. No quiera Dios, le dijo. De ningún modo te sucederá. Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Atrás de mí, Satanás! Escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma, la perderá. Pero quien pierda su alma por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Acabamos de recibir esta palabra. Qué dura respuesta para Pedro, ¿verdad? En realidad, esta es la escena que continúa la del domingo pasado. ¿Se acuerdan cuando habíamos reflexionado sobre la pregunta de Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro respondió muy bien: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús se animó a más. Miren que este Mesías va a morir en la cruz. ¡No! ¿Cómo vas a morir en la cruz? Apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios. Qué dura la respuesta de Jesús y sin embargo qué clara, mostrándole que nada va a anteponer su camino de entrega por todos nosotros. Quienes compartieron la reflexión de la semana pasada, yo les decía que la respuesta no es una respuesta a la pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, que fue la de la semana pasada. Era no una respuesta solamente de memoria, sino existencial. Es una respuesta que se da con la vida. Y bueno, también hoy me parece que Jesús nos invita a continuar con una respuesta de vida, especialmente cuando en la vida aparece la cruz, cuando en la vida aparece el dolor, cuando en la vida aparece el sufrimiento sin sentido, que es el de Jesús por todos nosotros. Y el que se dispone a vivir en cristiano, se dispone también a aceptar la cruz. Misterio muy grande este, misterio muy grande. Misterio de fe. No es un misterio de lógica, no se entiende solamente con la lógica humana, porque en la lógica humana no se entiende. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos dificultades? ¿Por qué tenemos problemas? Y sin embargo, mientras nos preguntamos por qué, sufrimos, tenemos problemas y tenemos dificultades. Y mientras quisiéramos que no, lo seguimos teniendo. Entonces, la respuesta pasa porque justamente le quiso decir Jesús a Pedro: mira, Pedro, entendé que el camino que tenemos que recorrer es el camino de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirme. Tomar la cruz y seguirme. No tomar la cruz por la cruz misma, seguirme. Continuar el camino que yo continúo. Evidentemente en esta etapa de la vida de Pedro, a Pedro le costaba todavía esto, porque lo veía Jesús con multitudes, con milagros, con gente que lo seguía, y evidentemente no comprendía quizás eso que sí Jesús ya percibía en su corazón, que todo será muy lindo, pero que la cruz indefectiblemente iba a llegar para su historia. Pedro lo comprendió y será el primer predicador de ese Jesús crucificado y resucitado. Y será aquel que también tendrá que morir y morirá, crucificado como su maestro, aunque dice la leyenda que quiso hacerlo boca abajo para no imitar a su Señor. Más allá de eso, creo que Pedro también comprendió esto en su vida y en su caminar. Por eso, a vos que también tenés una cruz, a vos y yo también, que comparto las mías de todos los días, que nos anime este Evangelio. Que nos anime porque fundamentalmente estamos en el camino del seguimiento de Jesús. Y porque sabemos que hay una promesa,
una promesa de alegría y de esperanza, que ya se experimenta en el día a día. Quienes seguimos a Jesús tendremos cruces, pero tenemos esa alegría y esa paz que sostiene nuestro corazón, que sostiene nuestra esperanza, que nos hace caminar con mucha alegría en el medio de estas realidades. Por eso que esta semana que se inicia, no te olvides, aprendamos a caminar con la cruz detrás de Jesús, con Él al lado nuestro, y van a ver que podemos llegar a obtener un camino muy lindo y podremos ser testimonio para los demás, fundamentalmente para aquellos que no tienen esperanza y que no saben por dónde caminar.